Bien, hermano, bendiciones. Vamos a pasar a lo que es la palabra del Señor. Así como estamos de pie, vamos a orar por la enseñanza del día de hoy, para que sea el Señor que nos ayude, ¿no? Principalmente a mí, que sea el Señor el que pueda guiarme en esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Continuamos, Señor, adorándote, continuamos, Señor, agradeciéndote por la oportunidad de estar un día más, no solamente vivos, Señor, porque en tal caso lo más importante es tenerte a ti, pero vivos para alabarte, Señor, verdaderamente vivos en tu presencia, Señor, entendiendo que esto es solo una muestra, Señor, una parte de lo que será estar en tu presencia, Señor, de lo que será adorarte en los cielos, Señor. Entendemos que muchas personas no puedan comprender lo que es adorar al Dios verdadero porque simplemente no han tenido esa oportunidad, Señor. Y te pedimos, Señor, por los que están aquí presentes, para que ellos puedan entender en su corazón y reconocer que tú eres el único Dios verdadero, Señor, que fuera de ti no hay otro Dios, no hay otro creador, Señor, y que lo que estamos presenciando el día de hoy, desde los bautizos hasta lo que continúa en este momento, Señor, solamente es parte de lo que es adorarte, Señor, solamente es parte de lo que es vivir una vida contigo, Señor, a pesar de todas las situaciones adversas. Parte de eso vamos a ver el día de hoy, de las pruebas, Señor, que se presentan en nuestro camino. A pesar de todas estas cosas, Señor, reconocemos que no hay otra forma, Dios mío, que no hay otro camino, que no hay otra manera, Señor, para agradarte, que no hay otra manera, Señor, para alcanzar y hacer tu voluntad, Señor. En esta hora te pido que seas tú, una vez más, Señor, tomando el control de mis palabras, de mi pensamiento, Señor, que abras mi entendimiento y el de los demás hermanos, Señor, para que podamos todos ser edificados en el día de hoy y puedas tú glorificarte, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, que no seamos nosotros imponiendo nuestra interpretación humana, Señor, o nuestra condición humana a tu palabra, sino que más bien sea tu palabra, Señor, moldeando nuestra vida, Señor, y ayudándonos, Señor, a entender y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano puede sentarse. Hoy continuamos pues con la serie que el pastor ya había iniciado y vamos a hablar sobre las pruebas, ¿no? Ahí está el título y la imagen. Vamos a hablar sobre lo que son las pruebas en la vida cristiana. Y antes de comenzar, quisiéramos que leyéramos un pasaje de la Biblia en Lucas. Tengo por acá. Vamos a leer la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante. Lucas capítulo 8. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. El título de la enseñanza es Cristianos en prueba, ¿no? Y vamos a ver un poco de qué se trata esta enseñanza a través de este texto base. Entonces, leo para ustedes. Dice Lucas capítulo 8, verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Este es el Señor Jesús hablando, ¿no?, a la multitud. Dijo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, óigame. Entonces, en esta parábola, el mismo Señor un poco más adelante explica
de qué significa cada una de estas tierras donde cae la semilla, podemos ver que la semilla era la misma, ¿no? Un sembrador se lo sembrar y sembró la misma semilla, y esa semilla caía en diferentes tipos de tierra, ¿no? Vamos a continuar leyendo el versículo 9 de este mismo capítulo de Lucas 8. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y le dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, o sea, la explicación de la parábola o de la ilustración, vamos a decirlo así, que el Señor Jesús utilizaba. La semilla es la palabra de Dios, es decir, lo que en este momento, en esta parte del servicio, estamos dando a conocernos la palabra del Señor. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, hay personas que escuchan la palabra del Señor, pero tenemos, por la palabra del Señor también sabemos que tenemos un enemigo, hay un mundo espiritual que no podemos negar, y dice que en parte de su trabajo es quitar la palabra del corazón para que la gente no crea y no se salve. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben las palabras con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. O sea, hablando de lo que son las pruebas, vemos que hay personas que sí escuchan la palabra, sí empiezan a caminar con el Señor, pero dice que no tienen raíces. Y la raíz en un árbol o en una planta es lo que le da sustento, donde se alimenta. Y por esta razón dice que creen algún tiempo. O sea, son personas que lamentablemente solo creen por algún tiempo, pero sucede algo muy especial o específico para que se aparten. Dice que viene el tiempo de la prueba. Cuando viene el tiempo de la prueba, se aparta. Luego el verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, de lo que quiero resaltar acá es que en la parábola del sembrador se habla de que nosotros como creyentes vamos a tener un tiempo de prueba, va a haber un tiempo donde vamos a ser probados. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre lo que es una prueba, no? Una prueba puede ser una evidencia de algo. Cuando una persona pide a otra pruebas de algo es porque quiere estar seguro, ¿no? de lo que se está hablando, por ejemplo, una evidencia, ¿no? de lo que se está diciendo. Una prueba también puede ser como un examen. Cuando usted realiza un examen, una prueba, o bien sea que usted lo haga o usted le hagan una prueba o un examen, también eso puede ser tomado el término en ese sentido, ¿no? Entonces, la prueba, en este sentido, siempre es algo que evidencia otra cosa. O sea, la prueba nos sirve para dar evidencia de algo, ¿no? Sea a nosotros mismos o a un tercero. Esas pruebas las podemos hacer nosotros porque alguien nos las exige, por alguna razón, o nosotros también podemos pedir pruebas de algo, ¿no? Vamos a ver un caso el rey David. Vamos a ver el Salmo 26, del 1 al 3. Salmo 26, del 1 al 3. Este es un caso que para mí llama mucho la atención, porque cuando hablamos de los cristianos que estamos en prueba, los cristianos en prueba porque constantemente vamos a ser probados en esta vida cristiana, uno por lo general, en su oración, me imagino, usted no dice, Señor, quiero entrar en una prueba. No sé cuántos de los hermanos que están acá literalmente le piden a Dios que los meta en una prueba. Yo creo que nosotros simplemente entramos en la prueba, bueno, y vamos entendiendo de qué se trata esa prueba, ¿no? Y por qué está allí. Pero es curioso cómo David hace esta oración, ¿no? Una oración bastante dedicada a esto, ¿no? Vamos a ver el verso 1. Salmo 26, verso 1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Amén.
¿Cuántos de nosotros podríamos decir al Señor estas palabras? Y decir, bueno, Señor, ven y pruébame, júzgame, que yo ando bien, o sea, yo ando en tus caminos, yo estoy haciendo todo lo correcto. Entonces, son grandes palabras por decirlo así, de este rey, el rey David, que él pudo decir al Señor, júzgame, porque yo ando en integridad. Entonces, esto también es un llamado para todos, ¿no? Me incluyo de que nosotros podamos, de alguna forma, ¿no? A pesar de que pasamos por pruebas que no buscamos, sino que somos introducidos por el Señor en ciertas situaciones, el rey David pudo decir, bueno, yo estoy bien delante de ti, ven tú y pruébame, ¿no? O sea que es una cosa bastante llamativa para mí, quiero compartirla con ustedes, de cómo este hombre estaba confiado de que estaba andando bien con el Señor. En este caso, vemos que son como pruebas donde la misma persona, en este caso David, le pide al Señor que lo haga, ¿no? Dios mismo también puede, de alguna forma, este es un caso bastante particular también, donde Dios dice, bueno, pruébenme a mí también. O sea que la prueba podemos ver que surge en ambos sentidos. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías, está Mateo, y antes de Mateo está Malaquías. Y entre Mateo y Malaquías, que no vemos ningún libro, allí hubo, como dato interesante, pasaron unos 400 años entre Malaquías y Mateo, ¿no? Uno pasa la página bastante rápido, bastante fácil de la Biblia, pero entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años donde Dios hizo silencio. Entonces luego se reveló lo que era el Nuevo Testamento y hoy estamos acá por la misericordia del Señor. Entonces Malaquías 3:10 dice así, está hablando aquí el Señor, o sea, son palabras de Dios. Toda la Biblia es palabra de Dios, pero en este sentido literalmente Jehová o Dios está hablando. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces lo que quiero recalcar aquí es la parte donde vemos que la prueba siempre es como algo que se utiliza para evidenciar algo. Otro asunto, ¿no? El Señor dice, bueno, pruébenme a mí. O sea, así como David dijo, Señor, júzgame, pruébame, ves que yo ando en integridad. El Señor en este caso le dice a su pueblo, bueno, pruébenme ustedes a mí. O sea, hagan lo que les estoy pidiendo. En este sentido, traigan pues los recursos que él ya exige, ¿no? Desde tiempo antiguo a la congregación, para el mismo servicio de la congregación, porque estas cosas son para el mismo uso de los hermanos o ayuda a otras personas. Y dice el Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, el Señor está diciendo, pruébenme a mí. En este sentido podemos ver como ese lado, ¿no? De lo que significa una prueba. Nos permite dar evidencia, en este caso evidencia del poder de Dios. O en el caso que yo diga, Señor, pruébame, bueno, tengo esa fe, tengo esa convicción de que estoy haciendo las cosas bien y de que lo que el Señor haga conmigo va a dar evidencia de que yo de verdad ando bien con el Señor. Si usted considera que no anda tan bien con el Señor, lo recomendable es que no le diga, Señor, ven y júzgame, pruébame, porque de repente las cosas no van a salir como usted pensaba, ¿no? Pero es algo donde cuando vemos estos casos de David, sabemos algunos, o tal vez la mayoría de los que estamos acá, que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, sabemos que la Biblia declara que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Él igual cometió alguna serie de errores o de pecados, vamos a llamarlo así, por su nombre, pero se ve que David de verdad tenía una relación bastante íntima con el Señor e hizo algunas cosas que no debía hacer y el Señor como que, no vamos a decir que se las dejó pasar a David, pero era esa comunión que tenía con el Señor. Por ejemplo, él comió unos panes que no debía comer y vemos que David siguió viviendo después de eso, ¿no? O sea, pero era esa comunión y ese conocer el corazón de Dios que David podía hacer ciertas cosas, ¿no?
Ahora, si volvemos a la parábola del sembrador, vamos a ver que hay otro tipo de prueba, o podemos darle otro sentido a lo que es la prueba, cuyo objetivo pudiera ser, si no sobrellevamos esa prueba, nos pudiéramos, como dice la parábola, leímos que estas personas se apartan del Señor. O sea que van a haber situaciones en nuestra vida que cuando creemos en Cristo no van a desaparecer. A veces yo digo que a veces las cosas se ponen peor, a veces empeoran las cosas. Y uno dice, bueno, antes de creer en el Señor tenía esta situación, ahora creo en el Señor y las cosas se pusieron peor. Bueno, puede ser que eso suceda. No siempre es así, pero a veces no es como que creer en el Señor o estar en Cristo va a hacer que mágicamente los problemas desaparezcan o las situaciones adversas desaparezcan. Lo que va a suceder es que ahora vamos a tener como una herramienta, ¿no? Una herramienta celestial o una palabra de Dios para saber cómo llevar estas situaciones. Y vamos a comprender que estas pruebas ahora no están allí por estar. Porque si usted antes de conocer al Señor vivía ciertas situaciones adversas, tal vez eran situaciones y ya, cosas que había que resolver, situaciones de la vida, ¿no? Hay cosas de la vida que pasan. Me pasó este problema, ahora surgió aquello, cosas que le pasan a la gente, ¿no? Pero ahora, si estamos en Cristo, a veces no son simplemente cosas que nos pasan, sino son cosas que Dios permite para probarnos. ¿Y por qué nos prueba? Para sacar lo mejor de nosotros. Nosotros, cuando vamos a la Biblia, por lo general, la palabra prueba y tentación, en el original, en el griego, es el mismo término, para prueba y tentación. ¿Cuál es la diferencia cuando lo vemos en la traducción o en los contextos de la Biblia? Es que Dios no nos puede tentar, o sea, Dios no va a estar tentando, porque la tentación implica como el pecado, la concupiscencia. La tentación trata de sacar lo peor de nosotros. O sea, cuando somos tentados es para fallarle a Dios, para pecar, para hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y la tentación siempre busca como sacar lo peor de nosotros. O sea, lo más bajo, lo más vil, lo que no debería estar ya en nuestro corazón. Pero la prueba no busca eso. No busca que saquemos lo peor de nosotros, sino que lo bueno de nosotros, lo que el Señor ha formado en nosotros, salga a la luz. O por lo menos se vaya moldeando. Entonces esa es la diferencia práctica, ¿no? Que la tentación siempre busca que nos apartemos del Señor, que le fallemos al Señor, sacar ese lado pecaminoso del corazón del hombre. En cambio, la prueba que viene de Dios, esa prueba no nos va a llevar a conducir ese camino, sino que nos va a permitir a nosotros crecer en el conocimiento de Dios, crecer en conocer la voluntad de Dios y en hacer esa voluntad de Dios. Entonces, por eso la Biblia explica que Dios no puede ser tentado del mal. Él es Dios, Él es santo, nada lo va a tentar a Él. Y tampoco por eso nos puede tentar. O sea, Dios no va a hacer algo para que nosotros le fallemos y pequemos y después Dios va a decir, mira, este me falló y le puse esta tentación allí. No, o sea, el Señor nos puede probar, pero no nos va a tentar en un sentido pecaminoso. Entonces, entendiendo que vamos a pasar por adversidades, tribulaciones, que cuando estamos caminando con el Señor van a suceder cosas que a veces no entendemos, cosas que a veces no le vemos como un sentido, ¿no? Esto por lo general sirve para moldear nuestro carácter cristiano, para ayudarnos a ayudar a otros hermanos, porque las situaciones que tal vez yo he pasado, usted no la ha vivido, pero tal vez las viva más adelante. O al contrario, ¿no? Entonces yo puedo tal vez ayudarle porque yo pasé por alguna situación o usted me puede ayudar a mí. Y en ese camino nuestro carácter es formado. Hay un texto, no lo tengo acá, pero me viene el texto, de que nosotros hemos sido escogidos para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. O sea, nosotros deberíamos parecernos a Cristo. Si a alguna persona le gusta la doctrina de la predestinación, bueno, si usted es predestinado, tiene que parecerse a Cristo. Porque si no hay algo allí algo está fallando, ¿no? No, que yo fui escogido, pero cuando ve su vida, cuando se evalúa, cuando se prueba a sí mismo, como que ve a Cristo y se ve usted mismo y las cosas no se parecen nada, entonces hay un problema allí. Entonces nosotros tenemos que formarnos o parecernos al Señor Jesús. ¿Qué hacer entonces cuando estamos en la prueba, ¿no? Vamos a ver de qué se trata un poco las pruebas y qué hacer. Romanos capítulo 5,
Vamos a Romanos, el capítulo 5, vamos a leer el versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer el del verso 1 al 5. Leo para ustedes, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a leer de nuevo desde el verso 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o nos gozamos, nos gozamos en las tribulaciones, que eso solamente lo puede hacer alguien que está en Cristo, porque alguien que no tiene al Señor tiene alguna tribulación, algún problema, y lo menos que uno hace es gozarse en eso o alegrarse, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que parte de lo que son las tribulaciones de la vida en Cristo, lo que deberían producir en nosotros es paciencia. Y la paciencia, si tenemos paciencia, esa tribulación nos va a hacer comprender que lo que estamos pasando es por una prueba. Si yo estoy en la situación inmerso en la desesperación, en la tribulación, y empiezo a tomar las cosas con paciencia, leer la palabra, hacer lo que la Biblia me dice que debo hacer, yo voy a tener una conciencia de que lo que estoy viviendo no es una tribulación cualquiera, sino que yo estoy dentro de una prueba. Y esa prueba que va a producir, cuando yo tengo ya esa conciencia de lo que estoy viviendo, va a producir esperanza, ¿no? O sea, si es una prueba, yo debo tener esperanza de que esa prueba va a pasar. O sea, de que el Señor me va a permitir superar esa prueba. Y si es una prueba de Dios, la conclusión va a ser de que vamos a salir fortalecidos, nuestra carácter cristiano va a cambiar. O sea, hay un propósito. O sea, lo que vamos a entender por lo que estamos pasando es que hay un propósito en la situación que estamos viviendo. Aquí es bueno diferenciar lo que es entrar en una prueba y lo que es nosotros asumir las consecuencias por nuestro pecado. Porque hay hermanos que tal vez están pasando ciertas situaciones, ciertas tribulaciones, y a veces no son pruebas, sino que hemos fallado al Señor, hemos pecado, y vienen consecuencias. Ejemplo, hay que pagar, según la ley de este país, ciertos impuestos, ¿no? Hay que pagar ciertas cosas, que a veces no nos parece, a veces no nos gusta, a veces se hace difícil, pero es algo que está establecido y debemos cumplir con la ley también en este sentido. ¿Qué sucede si yo no pago el agua? ¿Qué va a pasar? No todos a la vez. ¿Qué va a pasar si no pago el agua? Van a cortar el agua, ¿verdad? Y y ese día iban los hermanos a hacer un asado, qué sé yo, y no hay agua. Entonces yo digo: oye, hermano, estoy en una prueba. El Señor me está probando. Me está probando mi paciencia, mi capacidad, qué sé yo. Y empezamos a ver eso, o a vendernos esa idea a nosotros mismos sobre esto, ¿no? Pero realmente es que yo fallé, o sea, dejé de pagar, es algo que debo hacer, no lo hice, y cortaron el agua. Situaciones como estas a veces vemos o hablamos con hermanos que están en ciertas situaciones, y cuando queremos aconsejar o empezamos a ver, realmente no son pruebas del Señor, sino que son consecuencias del pecado. Llegaron a su casa y están vendiendo, no sé, algo muy económico, vamos a decir una guitarra eléctrica, tal vez. Una guitarra eléctrica nueva, totalmente, todo de paquete, como dirían en mi país, y se la dejan en 500 pesos. Y usted dice: gloria a Dios, qué bendición, mira, una guitarra. Y los papeles, no, esto es algo esto es para ti, se me ocurrió que te podía servir para la iglesia, para alabar al Señor. Entonces, usted más o menos conoce a la persona y sabe que algo así, o sea, por lo general,
algo que es así, se vende de esa forma, ¿de dónde viene? Es robado. O sea, por lo general, puede ser que no, pero por lo general es algo que es robado. O está malo, ¿no? O no funciona. Pero vamos a asumir que es algo que es robado. Entonces usted va y lo compra. Y usted sabe que es robado. Porque a veces sabemos que nos están ofreciendo cosas que son robadas. Y luego usted compra eso y resulta que más adelante, como yo conocí un caso de una persona que compró ciertos instrumentos musicales muy baratos y habían robado una orquesta. Compró violines y tenía chelos y tenía una cantidad de cosas. Y eso tiene como un serial, eso tiene un asunto allí. Y resulta ser que era robado. Una hermana hizo eso. ¿Y qué pasa? Llega la policía y lo descubre usted y usted dice, el Señor me metió en una prueba. Estoy pasando por una prueba del Señor. No es una prueba del Señor. O sea, si va a la cárcel por esa situación o pasa un momento incómodo, no es una prueba del Señor. Es una consecuencia por su pecado. O sea, si sabemos que estamos comprando algo que es robado, no debemos comprarlo. Por más barato que sea, no debemos hacerlo. Entonces, ahí hay que diferenciar esto, ¿no? Es importante diferenciar cuando estamos en una prueba y cuando estamos pagando las consecuencias, vamos a decirlo así, de nuestro pecado. Entonces, si de verdad es una prueba del Señor, vamos a tener la capacidad de sobrellevarla, ¿no? De pasarla, y eso va a producir en nosotros, como dice acá, esperanza. O sea, esperanza de que eso va a pasar. Y dice que la esperanza no avergüenza, porque en el momento de la prueba puede haber personas, puede ser del mismo pueblo del Señor, porque no somos perfectos, todavía estamos en ese camino de perfección, que nos ven pasando por ciertas situaciones y en vez de animarnos, nos desaniman o como que nos hacen sentir avergonzados por lo que estamos viviendo, o nuestra familia inconversa tal vez. Entonces, dice que no debemos avergonzarnos cuando estamos pasando por ciertas pruebas. O sea, si es una prueba de Dios y de repente, oye, hermano, de verdad que no tengo trabajo. O sea, vamos a suponer algo así. Una persona no tiene trabajo, el hermano no tiene trabajo y tal vez Dios quiere humillarlo en algunas cosas y de reconocer, hermano, no tengo trabajo, tengo esta necesidad, por favor ayúdenme. Porque a veces hay que hacerlo, ¿no? Hay que reconocer cuando no podemos solucionar ciertas cosas. No debemos sentir vergüenza. O sea, si uno está probando, tal vez yo soy una persona que fui orgullosa o soy orgulloso y no quiero reconocer ciertas cosas y quiero depender 100% de mí y llega el momento donde no, simplemente Dios dice, bueno, esto hay que cambiarlo. Entonces Dios nos humilla. Empiezan a faltar cosas en el hogar, empezamos a perder ciertos ingresos, vamos a decirlo así, y la persona tiene que humillarse. Una persona que nunca se humillaba en nada, ¿no? Yo resuelvo, yo soy el que puedo, yo soy el que sustenta el hogar. Pero puede pasar esto, ¿no? Entonces Dios lo utiliza esta prueba para eso. Y no debemos avergonzarnos si estamos conscientes que estamos pasando por algo así de parte del Señor. Y dice que el amor de Dios ha sido... ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, siempre que sea una prueba del Señor, tengamos paciencia y esperanza de que eso va a pasar, ¿no? Si la prueba no la pasamos, cuando usted no pasa una prueba, ¿qué sucede? Por lo menos para manejar, para conducir un auto, tiene que volverla a hacer, ¿cierto? Si quiere manejar, tiene que volverla a hacer. Si no pasamos una prueba del Señor, que Dios nos ha colocado, Dios nos va a colocar la misma prueba. O sea, a veces no es como que, oye, otra vez la misma situación. A veces sucede, cuando tomamos conciencia, es que no hemos superado esa prueba. Después va a venir otra, ¿no? Diferente. No es que se van a acabar. Pero por lo menos hay que ir superando las pruebas del Señor, las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Si no, la vamos a repetir, y no vamos a salir de allí hasta que lo logremos, porque el Señor tiene que moldear nuestra vida. Entonces tenemos que superar estas pruebas. Vamos a ver ahora 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Tengo por acá. Dice así. Este es el apóstol Pablo diciendo así: asimismo, hermanos, os hacemos saber
la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Repito, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol recalca de que estos hermanos tenían una gran tribulación, pero también abundaba el gozo. O sea, tenían problemas y situaciones, pero al estar conscientes de que era una prueba del Señor, lo tomaban con gozo. Porque la prueba va a estar allí. Si yo la tomo con gozo, es una bendición para mí. Pero si yo la tomo de otra forma, la prueba no se va a ir. O sea, estoy en una situación difícil. La tribulación no se va a ir porque yo me ponga mal, me amargue, empiezo a pelear con Dios. O sea, va a ser la misma prueba. Entonces es mejor que la tomemos con gozo, ¿no? Porque no se va a ir, va a ser más bien más difícil de sobrellevar. Y estos hermanos que menos tenían, dice que abundaron, porque hay una situación acá que había que solucionar cierta situación económica, y estos hermanos, a pesar de su pobreza, a pesar de la tribulación que estaban pasando, ellos dieron aún más de lo que se esperaba, y lo hacían con gozo. Entonces, eso es algo que es de admirar, ¿no? Y el apóstol Pablo aclara, dice en el verso 4, que estos hermanos pedían con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, como que yo sé que alguien tiene una situación difícil, pero me quiere ayudar con algo, y yo le digo: no, hermano, no, tómalo para ti, yo sé que tú estás pasando por él. No, pero dame el privilegio de yo darte esto. Y es el último paquete de arroz que le queda. Y usted sabe que no tiene más arroz y se lo está dando usted. Entonces, a veces hay que también uno aceptar eso, ¿no? Porque no sabemos qué trato del Señor hay del otro lado, y uno está como frenando el asunto, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que debemos recibir, a veces hay cosas que debemos también con sabiduría no hacerlo, pero ahí está la parte de la comunión con Dios y la sabiduría de Dios en cuándo tomar una decisión o tomar otra. Pero estos hermanos le insistían a Pablo: no, permítenos a nosotros dar. Pero que ustedes no tienen nada, no, pero permítenos dar. Entonces, es algo que ellos tomaron con gozo, y me imagino y entiendo, después leemos más adelante, que el Señor los respaldó en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando vayamos a dar algo, aquí también podemos aprender esto, ¿no? Si estamos en prueba, en tribulación, que eso no corte también nuestro ánimo para otras cosas. Porque a veces, por ejemplo, usted va al trabajo y alguien tiene un problema familiar, y de repente ese compañero de trabajo, como que está, por culpa de lo que tiene en su trabajo, uno también tiene que padecer, ¿no? Bueno, hay que tener también esa madurez de que si estamos pasando por alguna situación, los demás no tenemos como que la culpa, o no estamos allí metidos en esa situación. Eso es algo suyo con el Señor. Y también eso es parte de sobrellevar con gozo la prueba, ¿no? Cosas que tal vez es fácil decirlo, enseñarlo, hermano, pero también lo hemos vivido, lo seguimos viviendo. Pero esta es la palabra del Señor, y es tanto para mí como para todos los que estamos acá. Entonces, las pruebas hay que llevarlas con gozo. No un gozo o una alegría, vamos a decirlo así, malentendida, ¿no? No es como que: ay, hermano, míreme, se metieron en mi casa y me robaron todo, ay, qué alegría. No, tampoco vamos a decir que las cosas son así. Va a haber la tribulación, pero no puedo caer en un punto donde yo desestime el verdadero sentido del Evangelio. Porque el sentido del Evangelio es la salvación del alma. O sea, que nuestra alma, nuestra vida está escondida en Cristo, con Dios, y que un día nosotros vamos a partir de esta tierra, y pase lo que pase aquí, la perspectiva debe ser esa. O sea, pase lo que yo pase aquí, al final de cuentas, todo lo que está aquí, lamentablemente le digo que no se lo va a poder llevar. O sea, si uno lo sabe, el día que partamos de esta tierra, todo lo que está aquí se quedó. Los títulos, los proyectos, todo lo que usted tenga. No significa que no vamos a abandonarlo todo, no, pero vamos a tener una perspectiva
de que esto es como es, terrenal. Entonces no puede ser que la situación me lleve a mí a que me amargue tanto de que olvide lo más importante, que es el centro del Evangelio, que es la salvación del alma. Entonces vamos a llevar las cosas con gozo. No hay carne, comemos pollo. No hay pollo, comemos arroz. Por lo menos yo, algunos no, tal vez no lo saben porque veo caras para mí nuevas acá, pero mi esposo y yo venimos de Venezuela, somos venezolanos y la situación por lo menos el día de hoy, como yo le decía al pastor hace unas horas que lo vi antes de los bautizos, mi corazón también está en Venezuela. ¿En qué sentido? Están pasando ciertas cosas que yo quisiera estar como viendo, ¿no? La información y esto. Porque sé que muchos hermanos, porque yo viví ciertas cosas, están siendo probados también en Venezuela. Cuando yo les digo, si no hay carne, come pollo, y si no hay pollo, come arroz, y si no hay arroz, tome agua, es porque lamentablemente la situación en Venezuela ha llegado a ese punto, ¿no? No hay recursos económicos o más allá del dinero, vamos a decir, el recurso como tal del producto. Porque tal vez alguien pueda tener dinero, pero no existe el producto. Hay pruebas también en Venezuela ahorita para muchos hermanos en todos los aspectos. Porque lo que aquí se ve cotidiano y lo que aquí se ve normal, allá es una odisea, es difícil. Es como que yo le diga, bueno hermano, nos vemos en la iglesia, pero no hay transporte público, no hay trenes, no hay nada, no existe nada. Tiene que montarse en un camión de basura y ver cómo llega allá, porque el camión va por el camino que usted va. Eso está pasando ya, no hay transporte, por ejemplo. O bueno hermano, traen algo para compartir, hermano, pero es que no hay nada, en el kiosco no existe, está vacío el kiosco. Y no hay agua. O sea, eso está pasando allí. O sea, son situaciones donde muchos hermanos, por lo menos allá, se les hace difícil congregarse, por lo menos en Casa de Oración Maracay, porque no son de la zona y no pueden transportarse. O se come una vez al día, los padres dejan de comer para darle a los niños y entonces no lo llevan a la escuela, no lo llevan a la iglesia porque se complica, porque los llevan sin nada para comer. Entonces, esas son cosas que están pasando, bueno, y confío pues en el Señor de que esta situación, como si es en el caso del pueblo cristiano, si es una prueba del Señor, esa prueba va a pasar y Dios yo sé que va a sustentar a los hermanos que están allá. El Señor, en el caso de mi esposo y yo, no, como siempre le dije al pastor y como unos hermanos saben, nosotros estamos acá por voluntad de Dios. Aunque yo le dije a ella, y lo reitero, que nosotros no íbamos a salir por una situación económica, porque vimos las manos de Dios en la parte económica en Venezuela, ¿no? Podíamos sustentarnos por lo menos en lo básico, pero nunca nos faltó el comer algo, vamos a decirlo así, con esfuerzo y todo, pero el Señor siempre proveyó en ese sentido. Entonces, los hermanos que están en Venezuela, que, bueno, Dios no concedió esa en su voluntad, que salieran, que hicieran otras cosas, bueno, yo sé que también Dios está probándolos y algo bueno va a salir de allí. Entonces, esos son ejemplos, ¿no? de la realidad, de la vida, vamos a decirlo, real, ¿no? De situaciones extremas que se viven en otros países. Tomo este ejemplo porque es el que yo puedo contarle una cantidad de cosas que no es el objetivo ahorita, pero a veces, lo digo con toda responsabilidad, veo que en esta patria que nos ha recibido muy bien, como que se quejan mucho a veces. Veo que se quejan mucho. Y mi esposo y yo vemos y decimos, bueno, pero no ha pasado nada. O sea, salgo y cortan una calle a alguien porque no hay luz y la policía está allí y no hace nada. En mi país no dura, ¿cuánto? Un minuto no dura. Llegan bandas armadas, disparan, matan a alguien y se acabó la protesta. Entonces, hay cosas que uno ve acá y dice, no ha pasado nada. Dígame si pasara tal cosa. A veces nosotros reflexionamos, que Dios no quiere que no pase nada de esto. Pero yo voy al kiosco de la esquina y hay más mercadería que en un macro en mi país. Literalmente. Y quienes han visto las imágenes de ciertos centros allá de distribución de alimentos, no hay nada. Entonces, Dios guarda este país de algo así. Pero si llegase a pasar, ¿qué vamos a hacer? Gozarnos en el Señor y seguir adelante, ¿no?
porque son, si viene de Dios para el pueblo de Dios, son pruebas que por alguna razón debemos pasar. Entonces, la prueba hay que llevarla con paciencia, con gozo, y vamos a ver qué nos dice Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo del 2 al 5. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 2 al 5. Santiago dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí sí lo dice de una forma directa, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Después sigue hablando de cómo pedir la sabiduría, ¿no? Pero el punto que quiero resaltar es, en primer lugar, que Santiago nos reitera que la prueba hay que llevarla no con gozo solamente, dice con sumo gozo. O sea que debemos de verdad gloriarnos pues en las pruebas si vienen del Señor. Y dice diversas pruebas. O sea que a veces vienen todas juntas, como el caso de Job. Vamos a hablar al final un poco de Job. Pero a veces las cosas no suceden una tras otra. O sea, no es una sola cosa, sino que como que todo se nos une, ¿no? Entonces uno tiene que tener paciencia, orar, reflexionar. Ah, esta es una prueba de Dios. O sea, estoy metido en una prueba. Y debo llevarla con gozo y con paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que cuando Dios prueba nuestra fe, vuelve a aparecer de nuevo la palabra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. O sea que esto va a generar, va a perfeccionar esta situación que no es agradable en sí, pero hay que llevarla con gozo. Estas situaciones nos van a perfeccionar. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pedir sabiduría. Señor, estoy en esta situación, hay que pedir a Dios sabiduría para sobrellevar esa prueba. O sea, con sabiduría de Dios vamos a poder hacerlo. Con sabiduría humana se nos va a complicar todo. Porque resulta ser que yo estoy bien con el Señor, vamos a decirlo así, y entré en una prueba y pido consejo, no en la palabra del Señor, no oro al Señor, sino que busco a mi mejor amigo, que mi mejor amigo no es creyente, vamos a decirlo así, o al compañero de trabajo que no es creyente. O a mi familia, que es mi familia, y hay cosas que podemos realmente tomar, consejo a nuestra familia, a nuestros amigos, pero principalmente como cristianos, nuestro consejo tiene que venir del Señor, porque de repente lo que nos van a decir por fuera va a ser una solución tal vez buena, tal vez fácil, pero no es bíblica, ¿no? Entonces ahí debemos tener cuidado. Estoy pasando por una prueba en el matrimonio, por ejemplo. Entonces de repente una persona de afuera te va a decir, divórciate, o sea, sepárate, se acabó. Como le dijeron a un amigo mío que fue un psicólogo, psiquiatra sexólogo, no sé si existe ese término, esa profesión. Y él le dijo, mira, la solución es que tengas un amante. Y yo aconsejo a todos mis pacientes eso. Ten un amante y así vas a vivir años y años y años felices con tu matrimonio. Porque ahí vas a complementar una cosa con la otra. Ese era el consejo. Luego fue a otro y él mismo después me contó y se reía porque el hombre tenía 7 divorcios. Y era un consejero matrimonial. Y tenía 7 divorcios. Se había divorciado 7 veces y aconsejaba los matrimonios. Le dijo una cantidad de cosas allí, pero ya cuando él supo eso, le explicó, no, chicos, yo me he divorciado 7 veces. Haz esto, haz lo otro. Yo tengo experiencia por todo lo que pasa. O sea, eso son cosas que nos hacen dudar. Si yo te voy a aconsejar en algo y me das ese resumen de tu vida, significa que no debe ser muy bueno lo que me estás aconsejando. Entonces nosotros debemos pedir sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y Santiago nos asegura que eso nos va a ser dado. O sea, que Dios no nos va a negar sabiduría. Para sobrellevar las situaciones no nos lo va a negar, nos lo va a dar de manera abundante. No nos va a dar poco, sino que nos va a dar abundante sabiduría. Entonces las pruebas se llevan con paciencia, con gozo y pidiéndole sabiduría al Señor. Y vamos a ver ahora qué nos dice Pedro. Un poco más adelante, primera de Pedro capítulo 1.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 7. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 7, dice así. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, esta es la promesa del Señor, ¿no? Vamos a tener una herencia en los cielos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, todo esto es la promesa de Dios. Pero hay una condición, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que Dios va a probar nuestra fe como se prueba el oro. Usted coloca el oro al fuego y ahí es que se sabe si era oro o era otra cosa, porque se empiezan los metales como a manifestar que hay allí. Y dice que el oro es perecedero, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ¿qué sucede? Nosotros esperamos una ciudad celestial, también hecha de oro, pero dice que estos son un oro incorruptible. O sea, que el oro de aquí no es el oro de allá. Porque el oro de aquí, por más noble que sea ese metal, un día va a ser destruido. Nosotros esperamos una herencia incorruptible, o sea, que va a ser una cosa que no hemos visto. No podemos tener una idea, pero es algo incomparable. Entonces, por algo así, por una promesa así, dice que el Señor va a probar nuestra fe. Va a probar nuestra fe como se prueba el oro. Y dice que es por un poco de tiempo. O sea que nosotros cuando estamos en la prueba o vivimos ciertas situaciones, pareciera que es algo como eterno, ¿no? Como que nunca vamos a salir de esa situación. Pero dice que es un poco de tiempo. Y aún la vida en esta tierra, yo a veces analizo y veo hacia atrás y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? O sea, yo voy para año y medio acá y pareciera que no, fue ayer que llegué. Y así mismo nuestra vida, uno ve las fotos y esto fue hace 5 años, y esto fue hace 10 años, esto fue hace 40 años, y el tiempo pasa bastante rápido. Y por más que vivamos en esta tierra, ¿cuánto puede vivir una persona? Bueno, según la Biblia, 70 años, 80 años. Hay quienes viven 90, 100 años, tal vez uno escucha por allí y lo sacan por televisión y todo, porque vive 100 años, 110 años. Pero por más que se viva en esta tierra, la eternidad es para siempre. Entonces el Señor nos dice que pase lo que pasa acá, es algo breve, es algo que comparado con la eternidad es muy poco tiempo. Y dice el apóstol, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. O sea que nosotros pareciera que hay como una salvedad allí. Dice que a veces las pruebas es como que si es necesario. O sea que hay cosas que nosotros pudiéramos evitarnos si nos sometemos a la palabra del Señor. Pero si yo por lo menos mi carácter no lo moldeo a la palabra del Señor, el Señor va a decir, bueno, ya es el momento de que entre en esta prueba. ¿Te gusta comprar cosas robadas? Llegó la policía y te agarró, ahí va, a la cárcel, por ejemplo. Porque el hermano va bien en todo, pero le gusta comprar barato. Y sabe que es robado. Entonces el Señor dice, ahí te va la prueba. O sea, empieza como a suceder ciertas cosas. En este sentido, es algo como condicionarnos si es necesario que pasemos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Para qué se prueba? Para que seamos hallados esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces eso es lo que nos dice Pedro, ¿no? Que la prueba va a ser temporal, o sea, no va a ser algo eterno. Nosotros no, así sea una prueba distinta a la otra, eso un día va a tener un fin. O sea, no es que para siempre voy a estar en esta situación, sino que eso va a cambiar y eso lo vamos a superar con la ayuda del Señor. Vamos a ver un poco
en general. Ya falta poco para terminar, pero vamos a ver un poco el caso de Job, que es más o menos la idea de la imagen que está donde está el título, ¿no? El caso de Job es muy particular. Vamos a ver Job desde su capítulo 1. No vamos a leer todo el libro de Job porque habría que hacer vigilia, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos extraer de Job, que es como un caso que cuando hablamos de pruebas en la vida cristiana es como un poco difícil no pasar por Job. Capítulo 1 de Job, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12, del 1 al 12. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, para quienes no conocen la historia, ¿no? Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No sé hoy día cuánto puede representar 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. No sé si será igual de maravilloso o rico esa persona en la actualidad, pero creo que por lo menos tan pobre no era Job. Dice que era más grande que todos los orientales, o sea que de toda la parte del oriente era bastante rico Job. Y creo que llevándolo a la actualidad sería bastante también, por las cantidades que vemos acá. O sea que era un hombre prosperado por el Señor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, eran 7 hijos, ¿no? O sea que cada día había una fiesta en cada casa de cada hijo. Y estaban los hijos, los demás hermanos, las hermanas, cada día había una fiesta, una celebración. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, Job ofrecía holocausto a Dios, sacrificio a Dios. En este tiempo no tenía, todavía no había llegado el Señor, que es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, sino que se hacían sacrificios por los pecados. Se sacrificaban ciertos tipos de animales o ciertas cosas para el perdón de los pecados. Entonces Job hacía eso por sus hijos. O sea, él se preocupaba por sus hijos, era un hombre temeroso de Dios, que amaba al Señor, y por si acaso sus hijos pecaron o fallaron en algo, él sacrificaba por sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días había fiesta. O sea, eran 7 hijos, 7 fiestas. Entonces Job todos los días, oye, tal vez pecaron hoy, tal vez dijeron algo, tal vez pensaron algo que a Dios no le agrada. Y ellos hacían eso, él hacía eso. El verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. Esto es lo curioso de este libro, de esta información bíblica. Porque el que inicia la conversación es Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, no viene al tema, pero el Satanás, que es un ser real, no es omnipresente. O sea, Satanás no está en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Solamente Dios puede hacer eso. O sea, él se mueve por la tierra, pero no es que está en todas partes, ¿no? Yo asumo que él está en situaciones bastante críticas que afectan al mundo entero, ¿no? Porque a veces, no sé, el perro de la casa de nosotros se come algo que no debía y decimos: ese fue Satanás. El diablo, mira, Satanás haciéndome esto. O sea, creo que Satanás está más interesado en tomar la mente de alguna persona que tenga una bomba que pueda hacer daño, o alguien que se ponga un dispositivo y acabe con muchas personas y todas esas almas sin Cristo se vayan al infierno, ¿no? Yo creo que él tiene otro tipo de trabajo. Porque a veces culpamos al diablo también por todo, ¿no? O sea, lo pequeño, lo grande, como que el diablo está detrás de todo. O sea, a veces somos descuidos de nosotros y
Y el diablo está así como que, con los brazos cruzados, bueno. O sea, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra, andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, esto es lo interesante, ¿no? De esta revelación de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, como que Dios se estaba luciendo con Job. Mira, ¿no has visto a Job? Mira, él es perfecto, mira, me adora, me ama, se preocupa por sus hijos, de tanto da vuelta en la tierra no lo has visto a él. Y le dice, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, como que Dios te teme por temerte. Ay, sí, porque tú eres Dios. No le ha acercado alrededor de él, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, da a entender que Dios, con el que le teme, es como no creo que un misticismo extraño, ¿no? Pero como que Dios de alguna forma está allí, está presente, nos cuida. O sea, está cercado. O sea, Job veía eso, ¿no? Este está prosperado por Dios, está cuidado por Dios. O sea, capaz Satanás ya había intentado hacer algunas cosas, pero Dios lo tenía guardado, ¿no? Lo tenía cercado. Algo estaba alrededor de él. Y no solo de él, de su casa y de todo lo que tiene. O sea, que me imagino que esas 7,000 cabezas de oveja, él ya lo quería enfermarle una y no podía. Bueno, Dios está cuidando todo lo de Job. Dice el verso 11. El verso 10 sigue diciendo. Y Satanás le dice a Jehová, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás le dice esto a Dios. Y el verso 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. O sea, ese cerco que Dios le tenía a Job, se lo quitó por un momento. Y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El resto, hermano, es historia. El resto lo puede leer. Pero las situaciones de Job fueron como a veces nos pasa a nosotros, una tras otra. Mueren sus hijos, se acaba la riqueza, la mujer se pone en contra de él. O sea, todo se vino abajo. Le salió una enfermedad en la piel, eso era una cosa horrible. Los amigos que venían, en vez de apoyarle, tratar de consolarlo, los amigos, tú estás así por tu pecado. Tú porque eres un pecador y Dios te está juzgando. Y Job decía la verdad, yo no he hecho nada. Y muchas explicaciones se han tratado de dar sobre por qué Dios permitió estas cosas, ¿no? Algunos dicen que era que Job se justificaba él mismo y él decía, yo que nunca he hecho esto, yo que nunca he hecho lo otro, y le faltaba como moldear eso. Bueno, Dios tenía que pasarlo por eso para que no se autojustificara. Pero el punto es que realmente la Biblia no aclara el por qué Dios pasó por estas cosas. Y a veces nosotros también, Dios no nos va a decir, no está obligado a decirnos por qué estamos pasando por ciertas cosas. O sea, a veces simplemente hay que pasar la prueba y Dios es el que sabrá por qué estamos pasando por esa prueba. De hecho, Dios nunca le contesta a Job las razones por las cuales le estaba pasando lo que estaba pasando. Cuando vemos a partir del capítulo 38 en adelante, Dios empieza a responderle a Job desde un torbellino. Pero lo que Dios hace es mostrarle su poder. O sea, Dios empieza a hablar y mostrarle su poder. Pero nunca le dice, bueno, Job, tú estás pasando por esto porque yo, Jehová, me quise lucir contigo con el diablo. ¿Usted se imagina que Dios le hubiese dicho eso a Job? No, bueno, todo esto es un problema cósmico. O sea, yo estoy aquí en mi trono y me quise lucir contigo, bueno, y yo sabía que no me ibas a negar y te pasé por todo esto. Dios nunca le dice a Job por qué pasó. Nosotros tenemos el libro de Job, pero Job nunca se enteró. Bueno, capaz ahorita en el cielo Job sabe. Pero yo me imagino, hermano, que si a veces Dios nos dijera a nosotros porque estamos pasando por ciertas cosas, como que diríamos, ay, este es el Dios que yo le sirvo. O sea, merece que Job le hubiesen dicho eso, no estás así porque me estoy luciendo contigo. Capaz ahí sí dice, blasfema a Dios y ahí sí se acabó todo. Entonces hay cosas que nosotros no estamos preparados para saber, porque no está obligado a decirnos, porque tal vez la respuesta o no la entendamos, o está más allá de nuestra capacidad. Bueno, si no la entendamos, está más allá de nuestro entendimiento.
como cantábamos en las alabanzas, ¿no? El mismo hermano Richard decía, no hay entendimiento que alcance realmente el conocimiento de Dios. Y cuando vemos, repito, a partir del capítulo 38, Dios empieza a hablar con Job, pero nunca le dice por qué está pasando por lo que está pasando. ¿Qué hace Dios? ¿Qué sí hace el Señor? En el capítulo 42, ya al final, del versículo 10 al 17, vemos, después que pasan todas estas cosas, que Dios responde a Job, que no blasfema, porque el objetivo de Satanás era que de alguna manera Job renegara de Dios, dijera, bueno, Dios, eres un falso, Dios no existe, o maldecir a Dios, qué sé yo. O sea, como que negar como tal todo lo que estaba pasando y culpar a Dios de una manera incorrecta. Pero no lo hace. No lo hace, más bien Dios no le agrada lo que sus amigos en ese momento de Job le habían dicho. Porque los amigos de Job empezaron como a hablar por Dios. O sea, no, porque Dios esto, porque Dios lo otro. O sea, ellos empezaron a hablar como en el nombre de Dios, mientras Job lo que decía era, yo he andado en integridad, yo no he hecho esto, yo necesito a alguien, un mediador que hable por mí. Pero los amigos de Job se la creían que se la sabían todas y a Dios no le gustó eso. Usted ve en el capítulo 42 que no le agradó lo que hacían los amigos de Job. Pero vamos a leer del verso 10 en adelante el capítulo 42. Después que pasó todo lo que pasó, dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que si leemos lo del principio, eran 7.000 cabezas de ovejas, ahora tenía 14.000, y así vamos duplicando todo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Y por qué no vinieron antes a hacer eso? Porque era un propósito de Dios que él pasara por todo eso. O sea, a veces vemos que nos abandonan todos, nos abandonan la familia, los amigos, todos, quedamos solos en situaciones difíciles, y luego cuando estamos bien, ahora sí vienen a ayudarme, consolarme, a visitarme. Pero era un propósito de Dios, que pasaras por eso, que tu confianza estuviera en el Señor, y no tu confianza en el mejor amigo, la familia, sino que de verdad estuvieras solo un tiempo y pasaras la prueba. Y luego no es que estas personas son malintencionadas, sino que Dios permitió las cosas de esa forma. Dice acá, y se comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo lo que le decía, ¿no? 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y tuvo 7 hijos de 3 hijas. Y dicen los nombres, ¿no? Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesio, el de la tercera Queren Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, o sea que la bendición de Dios hasta alargó su tiempo de vida, ¿no? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación pudo ver Job su descendencia. Y murió Job viejo y lleno de días. O sea que pasó una gran prueba, una prueba que hoy día seguimos hablando de esto. Pero vemos que el Señor es misericordioso y hizo pues su voluntad en Job y lo bendijo también. O sea que Dios nos va a restaurar. O sea, la prueba está muy difícil, pero cuando salgamos de allí, si pasamos la prueba, vamos a salir restaurados. O sea, no puede ser que si Dios nos está probando y viene de Dios, yo salga destruido. O sea, esta prueba me destruyó, hermano, y mira cómo quedé y ando mal. Pero hoy, en mi país decían un dicho, los hermanos que decían, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy como la sandía. ¿Cómo eso como la sandía? Bueno, por el suelo, pero dando fruto. O sea, no podemos ser así. O sea, hermano, ¿cómo estás? No, estoy en la prueba, estoy como la sandía. O sea, si salimos de la prueba, vamos a ser restaurados. O sea, eso es la bendición de Dios. O sea, que va a haber una restauración. Pasa que en el momento uno está en la situación y uno a veces no ve la salida, o lo ve muy difícil, o ve que no, ¿cómo voy a salir de esto?
pero hay cosas que Dios hace de la nada. Yo no sé cómo hizo Dios para devolverle a Job de no tener ni una oveja a tener 14,000. ¿Será que venían 14,000 ovejas por allí perdidas y llegaron 14,000 por acá, llegaron 1,000 ovejas por acá? Yo no sé cómo hizo, pero dice que lo hizo. Entonces, a veces las bendiciones vienen como de la nada, algo que no tiene sentido, uno no entiende y ahí está. Entonces, eso es algo que hace el Señor. Y finalmente vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a terminar con este versículo, en el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer del versículo 7 al 13. Esto es un mensaje a una de las iglesias del Apocalipsis. Dice carta a Filadelfia, dice mi Biblia, ¿no? Gracias. Pero vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea que si usted está en una prueba del Señor y Dios tiene el control de eso, nadie va a sacarlo de allí sino el Señor. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Y ahora viene la parte donde yo quiero resaltar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que a futuro viene una prueba para todos los moradores de la tierra, ya que hay una promesa que cuando lo estudiamos un poco en sentido amplio, habla de ese arrebatamiento, ¿no? Va a haber una gran tribulación en este mundo, y solamente quienes tengamos al Señor por Dios vamos a poder ser guardados, ¿no? Aquí está la promesa, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que es algo universal, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Sí. Creo que todos acá, cuando dice que tengo oídos, oiga, es como decir, es algo que es tan fácil de entender, vamos a decirlo así en idea general, que solamente con escuchar deberíamos estar prestos a oír, ¿no? lo que el Señor nos dice. Entonces, bueno, hermano, esto es lo que el Señor me ha dado para ustedes el día de hoy. La prueba va a estar allí. Si usted está en el Señor, tenemos la confianza de que tiene un propósito la prueba, y un propósito bueno, ¿no? Y si alguno de los que está acá presentes no tiene al Señor en su corazón, usted reconoce pues que no se ha arrepentido de sus pecados, que necesita de Dios, porque todos necesitamos de Dios, sepa que lo más importante en esta vida es eso, ¿no? Tener esa ayuda del Señor, esa promesa del Señor para vida eterna. Y que las situaciones que esté pasando, tal vez usted viene al Señor y no necesariamente van a desaparecer, pero tenemos la confianza de que ahora Dios está en el asunto, ahora Dios está en el asunto de lo que está pasando, y ahora no lucho con mi propia fuerza, porque tal vez usted está sin el Señor y está luchando y se cansa y viene una situación y viene la otra, pero ahora si tiene a Cristo, tal vez la misma situación, pero va a ver que lo va a llevar de una manera diferente. Y a veces nos ha pasado que nosotros vemos un hermano pasando por alguna situación. A mí me ha pasado, y yo digo, oye, este hermano ¿cómo sigue en pie? Pero es porque el Señor ha
ha moldeado su vida, ha moldeado su carácter. O a veces uno está pasando por prueba y uno lo ven de afuera y dice, este hermano ¿cómo sigue con gozo? Porque es el Señor también que nos ayuda. Entonces, a veces estamos pasando por pruebas, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque el Señor nos está ayudando, ¿no? Porque si fuera por nuestra fuerza humana, no podríamos resistir eso. Entonces, vamos a estar orando para dar gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, usted allí en su corazón, pídale al Señor esa sabiduría si la necesita, o si reconoce que no tiene, que le falta, ¿no? Tener al Señor en su corazón, en su vida. Bueno, también es un momento más que se presenta el día de hoy para reconocer que necesita que Dios esté en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú me has permitido enseñar tu palabra, Señor, enseñar sobre este tema, Señor, que es un tema de la vida práctica cristiana, de la vida diaria, Señor. Diariamente pasamos por situaciones, tribulaciones, pruebas, Señor, adversidades, y a veces no sabemos cómo reaccionar, Señor, cómo solucionar las cosas. Pero entendemos que tú eres la fuente de la sabiduría, la fuente de todo el poder, de todo el entendimiento, Señor, y tú nos puedes dar la salida, Señor. Tú puedes formar nuestro carácter, tú puedes formar nuestra vida, que a fin de cuentas es el propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor, que nos parezcamos al Señor, que nos parezcamos a tu Hijo Jesucristo. Qué bueno sería, Señor, que todos nosotros, incluyéndome a mí, cuando se presentaran ciertas cosas, pudiéramos detenernos un momento y preguntarnos qué haría el Señor. ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué haría Cristo ante esta situación o ante este problema? ¿O qué contestaría Cristo si tuviera que responder esta pregunta que me están haciendo? Qué bueno sería, Señor, que podamos practicar esto, que podamos tener conciencia de que tú no eres algo abstracto, una energía, un asunto que no se puede entender, sino que tú eres realmente, Señor, una persona. Y que como persona podemos hablar contigo, podemos escucharte, podemos entender que nos oyes, comprender lo que nos quieres transmitir, y eso nos ayude también a superar todas las pruebas que tenemos, Señor. Algunos tenemos más tiempo que otros en el Evangelio y podemos dar fe de que hemos pasado por un montón de tribulaciones y sabemos que vendrán otras, pero que tú siempre has sido fiel, Señor, que tú has permanecido fiel y nos has ayudado a sobrellevar cada una de estas cosas con un propósito, Señor. Que no somos los mismos hoy de lo que éramos hace una semana, un mes, un año, tal vez, un día, tal vez, Señor, porque tú puedes hacer todas las cosas de la nada, Señor. Tú creaste el universo de lo que no se veía, creaste todas las cosas de la nada, Señor, y tú puedes transformar una vida en este instante, Señor. Yo sé que en este momento, con tu poder, tú puedes transformar una vida, puedes cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, Señor, y puedes poner un espíritu nuevo, Señor, en cada uno de nosotros, de una manera que no podemos comprender, pero que sabemos que puede suceder porque tú eres todopoderoso, Señor. Entonces te pedimos que a los que están presentes, Señor, que de alguna manera no te conocen personalmente, tú puedas revelarte a sus vidas, Señor, y puedas mostrarles que tú eres el único Dios verdadero, Señor, que tú es el único que los puede ayudar a sobrellevar la situación que están pasando, Señor, con la promesa de la vida eterna, Señor. No tal vez con la promesa de que va a mejorar su economía o va a mejorar ciertas cosas, no con promesas vacías, Señor, sino con la primera promesa bíblica, sería la salvación de sus almas, Señor. Si creemos en el Señor, vamos a ser salvos, Señor. Si creemos en ti, en tu Hijo unigénito, seremos salvos de la ira venidera y tendremos una esperanza viva para una patria celestial, Señor. Luego, las otras cosas que son terrenales, tú también las provees, Señor. Tú provees los recursos económicos, el alimento, el vestido, todo eso tú lo provees para tus hijos, pero principalmente te pido, Señor, que el que no te conozca en este momento, Señor, puedas tú revelarte a su vida a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, a través de todos estos medios que tú tienes, Señor, para mostrarte una vida, y ellos puedan conocerte y comprender que tú eres el único camino, la única verdad y la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, damos un aplauso al Señor y continuamos con el servicio. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Dile conmigo.
la estrella de la mañana, oh Jesús mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor. Así es, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Gracias, Jesús. Somos tu novia, somos tu iglesia.